Bienvenidos a la clase compacta número 4-1 de preparación para la PSU de Matemáticas del año 2015. Esta es una clase especial, una clase relacionada con una nueva materia que es incorporada a la PSU que corresponde a los números complejos. Hasta el momento hemos revisado ya con anterioridad lo que son los números naturales, enteros, racionales, los números reales por construcción, números irracionales, y hemos comprendido cómo se procede cuando tenemos casos de potencias y raíces. Pero hay un conjunto más global que se llama conjunto de números complejos. ¿Cuándo aparecen estos números complejos? Cuando no hay soluciones, ya vamos a explicar a qué se refiere eso. Cuando hablamos de números imaginarios, también vamos a explicar un poco eso. Y como una construcción de números reales y números imaginarios. A esa construcción se le llama números complejos. ¿Pero a qué me refiero cuando hablo de cuando no tenemos soluciones? Estoy hablando de ecuaciones. Hay casos particulares de ecuaciones de segundo grado, como una que voy a escribir ahora, x² más 4 igual a 0. Este tipo de ecuación, que es de segundo grado, y que podrán ver en la clase de ecuaciones, que se relaciona con esto, tenemos que la solución no es un número real. Veamos por qué. Tenemos x² igual a menos 4, y si extraemos la raíz cuadrada nos queda que x es igual a la raíz cuadrada de menos 4. El problema con el cual nos topamos acá es que no conocemos la raíz cuadrada, o mejor dicho, no existe la raíz cuadrada de un número negativo. No hay forma de obtener un número real que al cuadrado me dé menos 4. Por lo tanto, en este tipo de problemas, para ecuaciones que sí existen, de hecho se pueden escribir una gran cantidad de ecuaciones que representan el mundo real, pero cuyos resultados no son reales, o depende de números que no son reales. A ese tipo de números, en este caso en particular, se le llaman números imaginarios. Y cuando el resultado es una combinación de números reales y números imaginarios, sabemos que, o se dice que, la solución es un número complejo. Por lo tanto, ¿qué sucede acá? Nos topamos con un problema. Tenemos números reales, que es con el conjunto de números que nosotros utilizamos para resolver nuestros problemas de matemática. Y ese conjunto no es suficiente para resolver todos los problemas que se nos puedan plantear en el universo matemático. Pero necesitamos resolver nuestras ecuaciones. Necesitamos crear un número o un objeto numérico que sea capaz de darme información sin impedirme seguir resolviendo mi ecuación. Y a esos números nosotros vamos a denominarlos imaginarios. Vamos a construir un objeto que me permite realizar ese tipo de cálculo. Muy bien. El número imaginario se escribe con una letra I. Y tiene una particularidad. I es igual a raíz de menos 1. Raíz de menos 1. Simplemente lo que estamos haciendo es decir que como no podemos extraer una raíz cuadrada de un número negativo, vamos a reemplazar a la raíz cuadrada del número negativo, que es raíz cuadrada de menos 1, por una I. Veamos cómo lo aplicaríamos en x² más 4 igual a 0. Sabemos que el resultado de esto era x igual a raíz de menos 4. Si nosotros, ¿cómo podemos decirlo? Separamos esta raíz como la multiplicación de menos 1, de raíz de menos 1, por raíz de 4, que ustedes ya saben que es correcto, nos va a dar que el resultado es igual a i y la raíz de 4, que es 2, es decir, 2i. Simplemente entonces hemos soslayado el problema de resolver esta ecuación de segundo grado construyendo un objeto que me dice, oye, hay una raíz cuadrada de un número negativo por ahí dando vuelta, pero no la voy a considerar más que con un número que vamos a llamar imaginario. Y vamos a resolver todo tal cual ya sabemos. Es solamente eso. Reemplazar es ponerle un símbolo al concepto de raíz cuadrada del número negativo menos 1. ¿Ok? Entonces, a ese número se le llama número imaginario y se denota por una letra I. La propiedad de este número imaginario es que si lo elevamos al cuadrado,
me queda igual a menos 1. Si lo elevamos al cubo, me queda como menos i. Y si lo elevamos a 4, me queda como 1. Pueden hacerlo reemplazando sucesivamente y operando sucesivamente todos estos números. Perfecto. ¿Qué es entonces un número complejo? La expresión típica, la forma de escribir un número complejo es a más bi, donde i es el número imaginario raíz de menos 1. Vamos a decir que hay una componente real de este número complejo. Esa componente real es, de hecho, la letra a, es decir, aquel número que no multiplica el número imaginario. Por lo tanto, la componente imaginaria es aquel número que sí multiplica el número imaginario, que en este caso es b. Ojo, no estoy considerando la i, estoy considerando aquel coeficiente que multiplica la i. Esa es la componente imaginaria, b. ¿Y a qué conjunto pertenecen cada uno de estos números a y b? A y b pueden pertenecer a los números reales. Por supuesto, pongamos un ejemplo. 2 más 3i, menos 5 menos 2i, etcétera, etcétera. En este caso, o en estos casos, las componentes reales son 2 y menos 5, y las componentes imaginarias son 3 y menos 2. Y efectivamente, ambos números son reales. Otro ejemplo sería 1/3 menos 0,5i, y otro caso, raíz de 2 más raíz de 7i. Todos aquellos coeficientes que estamos utilizando son números reales y me permiten construir números complejos. Algunos breves conceptos para entender o completar lo que es el conjunto de los números complejos. Está el concepto de complejo conjugado. Si nosotros tenemos un número complejo que vamos a llamar c y que se representa por a más bi, existe lo que se denomina un complejo conjugado, que a veces lo verán escrito como un c asterisco, también podrán ver como un c con una raya arriba, etc. Independiente de eso, siempre se lo van a especificar, el complejo conjugado de c es exactamente escribir los mismos coeficientes, es decir, la misma construcción, pero en vez de ser una suma, una resta. Veamos un ejemplo. 1 más 3i es un número complejo. Su complejo conjugado es 1 menos 3i. Otro ejemplo, 5 menos 2i, su complejo conjugado es 5 más 2i. Algunos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿Tiene alguna utilidad? Para determinar, por ejemplo, cuál es el valor absoluto o módulo de mi disculpen, de nuestro número complejo, que es exactamente lo que vamos a ver ahora. El valor absoluto de un número real, repitamos un poco, por ejemplo de menos 2,5, no es más que 2,5. ¿Ok? Pero en el caso de un número complejo, ¿cómo se calcula? El valor absoluto de a más bi, que es un número complejo, se obtiene de multiplicar a más bi, que era el número complejo original, por su complejo conjugado. Para aquellos que revisen la clase de productos notables, en álgebra, verán que aquí lo que estamos haciendo es multiplicar una suma por la diferencia. Es decir, el resultado de esta multiplicación es el primer número al cuadrado menos el segundo número también al cuadrado. Pero a partir de lo que ya sabemos, tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado por i al cuadrado. E i al cuadrado, como podrán ver de las diapositivas anteriores, es exactamente igual a menos 1. Por lo tanto, esto de acá es igual a al cuadrado menos b al cuadrado multiplicado por menos 1. Y dado que tenemos una multiplicación de dos números negativos, me queda a al cuadrado más b al cuadrado. Algunos de ustedes dirían, ya, ¿qué sentido tiene hacer esto? El módulo no es más que tomar cada uno de sus coeficientes y elevarlo al cuadrado y sumarlos. ¿Para qué tanto asunto? Bueno, podrían verlo de esa manera. También es sencillo de decir que puedo multiplicar un número complejo por su complejo conjugado y con eso obtengo el valor absoluto o módulo de mi número complejo. Son formas de proceder y verán que computacionalmente algún día, cuando ingresen a la universidad, es mucho más sencillo realizar este tipo de cálculos. ¿Cómo se opera con los números complejos?
aquí tenemos que hacer una diferencia. Las sumas o restas. Por ejemplo, C es un número complejo, C1 llamémoslo, y C2, tal que C1 es igual a A1 más B1 y C2 es A2 más B2 y. Cuando ustedes sumen o resten C1 con C2, lo que tendrán que hacer es sumar o restar la componente real y sumar o restar la componente imaginaria. Con esto estoy diciendo que la forma de operar en sumas o restas es la parte real, la componente real, sumarla y restarla, y la componente imaginaria, sumar y restar. Y nada más, no es nada más que eso. Veamos un ejemplo. 2 más 3i menos 5 menos 2i. Con esto estoy diciendo que vamos a el 2 le vamos a restar el 5 y por el otro lado al 3 le vamos a restar el menos 2 y vamos a mantener la i. Me queda entonces que esto es igual a menos 3 más 5i. ¿Ok? Entonces nos fijamos solamente en la componente real y en la componente imaginaria y operamos con ellos. Sin embargo, la multiplicación se procede de otra manera. En la multiplicación, tal cual lo sabemos hacer en álgebra, es todos con todos. Ya vamos a ver el resultado. Denme un segundo. Déjenme escribir acá. Tenemos A1 por A2, que es igual a 1 a 2. Después A1 con B2i, me queda A1, B2i, B1i con A2, que me queda igual a A2, B1i, y B1 por B2 con i al cuadrado. Lo interesante de esto es que el resultado de esta multiplicación, la componente real, es A1 por A2 más esta última expresión. ¿Y por qué utilizo esa última expresión? Porque i al cuadrado es igual a menos 1. Y por ser menos 1, me queda menos B1, B2. Y como componente imaginaria, me queda la multiplicación cruzada de los coeficientes. Sumada. ¿Ok? Eso es. Veamos un ejemplo. Utilicemos los mismos números que teníamos antes. Es decir, 2 más 3i y 5 menos 2i. Según esto, me queda 2 por 5, que es 10, más 3 por menos 2, que es menos 6, por i al cuadrado, que es menos 1. Eso es componente real. Y por otro lado, me queda la multiplicación cruzada, que es menos 4, más 15, de 3 por 5, y el resultado de esto es igual a 10 más menos 6 por menos 1, que es 6 positivo, es decir, 16, más 11i. Muy bien. Y en el caso de la división, tenemos A1 más B1i dividido en A2 más B2i. Este caso es bastante complicado y nuevamente utilizaremos lo que conocemos como complejo conjugado. La forma de operar corresponde a una amplificación con el complejo conjugado del denominador, es decir, vamos a multiplicar arriba y abajo por el complejo conjugado de este número, el denominador. Nos queda A2 menos B2i y abajo también multiplicado por A2 menos B2i. ¿Y qué logro con esto? Logro hacer una multiplicación de una suma por diferencia. Y con eso me queda el módulo, es decir, A2 al cuadrado más B2 al cuadrado. Y arriba me queda la multiplicación de A1 más B1i con el complejo conjugado del denominador. ¿Ok?
Nuevamente los invito a ustedes a resolver este problema, es bastante sencillo. Traten de hacer este ejercicio que les voy a dejar anotado solamente para que lo practiquen, pero podrán ver que es bastante sencillo. ¿Ok? Eso es como tarea para la casa. Muy bien, entonces hemos realizado esta clase porque se ha introducido la materia de los números complejos a la PSU. De hecho, en la prueba modelo ya vemos 3 ejercicios relacionados con estos conceptos. 3 ejercicios nunca dejan de ser, de hecho, es del tipo de materia que más cantidad de ejercicios tiene. Verán más adelante que hay incluso materia que solamente tiene un ejercicio, o que solamente tiene sentido para poder resolver otros. Así que por lo tanto, échenle un vistazo a esta clase, es muy sencillo. Y también para entender un poco cómo se resuelven estos problemas de la PSU, revisen las preguntas 15, 16 y 17 que se han resuelto aquí en EduSport. Muchas gracias. Hasta pronto y que estén muy bien. Chao, chao.